¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 12 de julio. Les saluda Manuel. Mis hermanos, en este día, hagamos la decisión de temer a Dios y de guardar sus mandamientos. Recuerde que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Busquemos al Señor con toda nuestra alma y corazón, mientras pueda ser encontrado, y oremos para que Él en su infinita misericordia perdone nuestras transgresiones e iniquidades. Gloria a Dios porque Él nos ama y desea que seamos salvos a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras. Primero de Crónicas en el Antiguo Testamento. Estaremos leyendo del capítulo 12 al versículo 19 y el capítulo 14 al versículo 17. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 1 al 17. Salmos 9, los versículos 13 al 20. Y Proverbios 19, del 4 al 5, de la Biblia de las Américas. Algunos de Manasés se pasaron también a David, cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero estos no les ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, lo despidieron diciendo: a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Y cuando él iba a Siclag, se pasaron a él de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, capitanes de miles que eran de Manasés. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6,800, equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Y Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3,700. También Sadoc, joven fuerte y valiente, y de la casa de su padre, 22 capitanes. De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000, porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David sin doblez de corazón. De Neftalí había 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan que podían ponerse en orden de batalla, había 28,600. De Aser había 40,000 que salieron con el ejército para ponerse en orden de batalla. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, había 120,000 con toda clase de armas de guerra para la batalla.
Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para ser rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También los que estaban cerca de ellos, y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Así que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que su reino había sido exaltado en gran manera por amor a su pueblo Israel. Entonces David tomó más mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y cuando David se enteró, salió contra ellos, pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaim. David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano.
Y el Señor le dijo: Sube, porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Perasim, y David los derrotó allí. Y dijo David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas contra ellos, dales un rodeo por detrás, y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David hizo tal como Dios le había mandado, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Y ahora pasemos al libro de Romanos. En el Nuevo Testamento, el capítulo 1, los versículos 1 al 17. Saludo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Salmos 9, del 13 al 20. Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte,
para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Los impíos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Proverbios 19, del 4 al 5. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Mis hermanos, esperamos que la lectura de este día le haya sido de beneficio espiritual y que el Señor, a través de su palabra, le haya hablado, le haya dado un mensaje que le ayude a tener una relación y comunicación más cercana a Él. Cristo toca la puerta, dele la entrada y Él morará en su corazón. Les habló Manuel. Gracias y hasta entonces, que el Señor le bendiga.